Mi nombre es Sánchez Hernández Héctor Javier y hoy les voy a presentar el método de bisección. Eh, bueno, una introducción rápida es que se aplica a funciones algebraicas o trascendentes. Las funciones trascendentes son funciones que no satisfacen una ecuación polinómica. Esta que es o sea, esta ecuación polinómica es la que conocemos como, o se puede decir la de ax más x cuadrada más bx más c igual a cero. O sea, son funciones, este tipo de funciones trascendentes son más funciones como e a la x, 5 a la x, logaritmo de 5 a la x, o cosas así. Entonces, este algoritmo tiene su origen en un popular algoritmo de búsqueda de datos en arreglos vectoriales denominado búsqueda binaria. Este es un método cerrado. Esto quiere decir que necesita dos puntos, o sea, un intervalo, como aquí dice. Requiere un intervalo en el cual esté atrapada una raíz. A diferencia de los métodos abiertos, no requieren, o sea, sí, no requieren de un intervalo. La diferencia con los métodos cerrados y abiertos es que los cerrados tienden a converger, a diferencia de los abiertos. Y los abiertos pueden encontrar en menos iteraciones la raíz. Y bueno, este método consiste en cortar el intervalo en dos justo por la mitad, o sea, bisectar, considerando este punto como una aproximación de la raíz de la función. Después se debe determinar si la raíz verdadera se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo, y según corresponda cerrar el intervalo con la aproximación. Esta es la definición del método. A partir de una función algebraica o trascendente y de un intervalo a, b, que pertenece, bueno, más adelante vemos cómo sacamos el intervalo, que pertenece a la medida de la función y para el cual f de a por f de b es menor que cero, lo que implica que el intervalo a b existe al menos una raíz. El método consiste en visitar el intervalo a, b. Más adelante enseño un ejemplo a qué se refiere con esta parte de que f de a por f de b sea menor que cero. Y bueno, se obtiene una aproximación de la raíz de x0. La función se evalúa en este nuevo valor y de acuerdo al signo de la función evaluada en este punto, deberá sustituirse uno de los extremos del intervalo de búsqueda, de tal forma que conserve que f de a por f de b sea menor que cero. De acuerdo con la geometría de la figura, la sustitución de los intervalos deberá hacerse de la siguiente forma: sea a tal que f de a es menor que cero y b tal que f de b es mayor que cero. Si f de x0 es menor que cero, entonces x0 sustituye a y, bueno, la análogo para b. Y que es justamente lo que aparece aquí, ¿no? Tomamos, bueno, esta es nuestra función y vamos a tomar a y vamos a tomar b. Estos intervalos deben contener a la raíz y, bueno, vemos que f de a es menor que cero porque está debajo del cero y f de b es mayor que cero. Entonces, esta condición de que f de a por f de b sea menor que cero nos dice exactamente eso, que f de a es menor que cero y que f de b es mayor que cero. O puede ser al revés, ¿no? O sea, puede ser una función decreciente, donde f de a es menor que cero y f de b es menor que cero. Sin embargo, no puede pasar que f de a sea mayor que cero y f de b sea mayor que cero, porque entonces no tendría raíz. Y caso análogo con que estas dos sean menor que cero. Es por eso que requerimos de esta condición que f de a por f de b sea menor que cero. Entonces, bueno, aquí tomamos algo importante. El proceso se detiene entre la aproximación x y la aproximación anterior x y menos 1. Se satisface un nivel de error absoluto relativo preestablecido, que se le llama tolerancia. Ah, la interpretación geométrica. En la figura 1 que veremos a continuación, puede observarse el intervalo a b, en el cual está contenida una raíz de la función. Para este caso se observa también que f de a es menor que cero y f de b es mayor que cero. Entonces, bueno, dice como consecuencia la raíz contenida en el intervalo. Este desarrollo es válido si se define una función creciente y también es válido para una función decreciente haciendo los ajustes necesarios. Y bueno, dice, por otra parte, al visitar de nuevo el intervalo, nos resulta que la siguiente aproximación x1 se ubicó a la derecha de la raíz y por consecuencia f de x1 es mayor que cero. Es decir, x1 deberá sustituir al extremo del intervalo b.
Una vez hecha esta sustitución, deberá visitarse el nuevo intervalo hasta dos aproximaciones sucesivas satisfagan la tolerancia establecida. Bueno, ajá, ajá. Eh, bueno, estos son los ejemplos más que y, y básicamente es justo como nos dice el texto. Dado que ya sabemos, o sea, tomamos el intervalo A, tomamos el intervalo B, vamos a determinar el x0, o también se le llama como el xm, que pues va a consistir en justamente la mitad, ¿no? O sea, A más B entre 2. Y luego, dado que hayamos encontrado o sea, el punto medio, vamos a ver si está del lado derecho o del lado izquierdo, con las condiciones que ya habíamos mencionado. Eh, este es el criterio de convergencia. En todo caso, el método convergerá siempre y cuando en toda iteración se conserve que f de A por f de B sea menor que cero. Si esto no ocurre, si es igual que cero, f de A por f de B, estamos hablando que estamos en la raíz. Y si ocurre que f de A por f de B es mayor que cero, entonces tendremos que cambiar de intervalos, porque es lo que mencioné anteriormente. Con el ejemplo se ve un poco más claro. Dice, consideremos como ejemplo una función sencilla, que es esta, x cuadrada menos 0.5, donde pues, es una parábola convexa, porque hacia arriba, y está trasladada hacia abajo, 0.5 en particular, como se ve aquí. Entonces, bueno, el algoritmo básicamente consiste en, bueno, ya, primer punto ya tenemos la función, que es x cuadrada menos 0.5. Luego vamos a proponer un intervalo. Aquí anoté y se suele graficar para proponer al intervalo, pero si no graficas también se puede solucionar. Vamos a hacerlo en interacciones y vamos a proponer un error permisible, se le llama. Entonces, bueno, veamos aquí. Tenemos el intervalo correcto sería de -1 a 1, ya que pues mm, bueno, en -1, no, en -1 y 1 no corta, pero sí están las raíces, ¿no? Como vemos aquí. Aquí está la raíz y aquí está la raíz. En particular, las raíces están, como aquí nos dice, en la raíz cuadrada de 0.5, contemplando el más menos. Entonces dice, suponiendo, bueno, a partir de la figura 3 vemos dos intervalos que atrapan a cada una de las raíces, de -1 a 0 y de 0 a 1. Se propone obtener la raíz negativa y al mismo tiempo la obtención de la raíz positiva queda como ejercicio. Entonces, siendo nuestro intervalo de -1 a 0 y la función valuada en sus extremos como f de -1, o sea, o sea, -1 es -1 al cuadrado, es 1, menos 0.5 es 0.5. Y f de 0 es 0 al cuadrado, menos 0.5, menos 0.5. Entonces se comprueba el criterio de convergencia. F de A por F de B es menor que 0. Y que A es igual a -1 y que B es igual a 0. Por tanto, la primera aproximación de la raíz es este punto medio, de -1 más 0 entre 2, que es menos 0.5. Ahora, ya que tenemos vamos a evaluarla en nuestra función. Esto es menos 0.5 al cuadrado menos 0.5 y nos da menos 0.25. Y ya que la función de la primera aproximación es de signo negativo, el intervalo se cerró a la derecha y corresponde sustituir a por x0. Entonces nuestro nuevo intervalo que atrapa a la raíz nos queda de -1 a -0.5. Y en una nueva iteración el proceso se realiza exactamente igual que teniendo esto. Y evaluado -0.75 en nuestra función, o sea, -0.75 al cuadrado menos 0.5, nos da esta parte. Esta parte al ser positiva nos dice que A tiende o sea, que va a tomar el valor de x1 y el nuevo intervalo que va a atrapar a la raíz cumple con el criterio de convergencia.
y entonces nos queda como este nuevo intervalo de -0.75 a 0.5. Entonces, bueno, repitiendo este mismo procedimiento muchas veces y el error absoluto entre las aproximaciones pues son los que ya habíamos tenido, ¿no? -0.75 y -0.5, que nos da 0.25. Y bueno, dice, cuando este error cumple con la tolerancia preestablecida, el método se detiene. La última XY obtenida será entonces la raíz de f de x. Eh, bueno, este método, su debilidad radica en la necesidad de calcular continuamente los valores, o sea, tiende a repetir mucho el procedimiento. Los valores de la función valuada en las diferentes f de x y tienden a cero, como ya había mencionado, pero no de forma directa, sino oscila entre positivos y negativos. Este comportamiento indica que el método puede ser estable, pero sigue siendo convergente. Y bueno, aquí cito las imágenes que usé. Entonces, para empezar con el código, quiero recordar o sea, la librería que vamos a usar es la de Mat pues justo para considerar todas las expresiones matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a definir la función bisección y la cual vamos a considerar una tolerancia casi cero y una máxima de iteraciones igual a 100. Esta función verifica que la función cambie de signo en el intervalo f de a por f de b, ¿no? O sea, que sí sea una función a la que podamos sacar iteraciones, como ya habíamos mencionado. Si no cambia de signo, va a lanzar un error porque pues, no va a haber raíz, ¿no? Para esta parte del historial, va a dividir el intervalo por la mitad, va a calcular el valor de la función en el punto medio y va a estimar el error actual, ¿no? Que ajá, se le llama el error calculado. El que propusimos se le llama el error que podemos permitir. Entonces, para esta parte del if, esta parte revisa si ya encontramos una solución buena. Va a parar de iterar si el valor de la función es casi cero o el error es muy pequeño, ¿no? Como habíamos propuesto un error al que podemos permitir, o sea, muy, muy chiquito. Entonces, esto va a hacer, vaya, lo que comenté. Entonces, bueno, aquí vamos a definir las funciones, las que están en la tarea. Y aquí este va a crear como o sea, convierte la notación matemática del usuario a notación que puede leer el lenguaje de Python. El, el circunflejo lo convierte en el exponente y el sen lo convierte en el sin en inglés, el seno, que es toda esta parte. Eh, esta parte va a crear eh, una función dinámica a partir del texto que describe el usuario. Esta parte es para leer las funciones que ponga. ¿Dónde está? Aquí. La función eval toma el texto y lo convierte en el código de Python. Esta parte solo permite funciones matemáticas de Google. No permite, o sea, expresiones no sean válidas. Es por eso que aquí está el error. Eh, para esta parte ahí, bueno, aquí pues vamos a preguntarle al usuario el intervalo. Y como ya había mencionado, se recomienda ver visualmente la función y ahí proponer tú el intervalo, que es lo que yo hice aquí en GeoGebra. Eh, aquí está. Aquí están las funciones y vamos a ver que, por ejemplo, la del seno, vamos a calcular como la raíz está en cero, podemos tomar un intervalo de -1 a 1. El que no va a ser válido es de 0 a 1, porque pues aquí ya no va a estar la raíz.
o, por ejemplo, en la función de la exponencial, podemos tomar de -1 a 1, pero va a ser mejor de 0 a 1 porque va a tomar menos iteraciones. Y en el del polinomio de grado 5 pues vemos que su raíz pasa de 1 a 2, entonces podemos tomar el intervalo de 1 a 2. Si ponemos, por ejemplo, un intervalo de 2 a 3, el código nos va a decir que este no es válido y nos va a pedir nuevamente ingresar un nuevo código, que es básicamente lo que hace esto. Y bueno, aquí lee el intervalo A y el B, y aquí se asegura de que el, el A sea menor que B, y si no, pues va a cambiar de posición. Eh, bueno, para el menú, pues básicamente son pues es un menú de estas tres son de la tarea, y esta es una función si requiere el usuario y la opción de salir. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ok, para esta función main, pues vamos a ver cómo surge la función del main. O sea, va a crear un bucle infinito que mantiene el programa funcionando con este while, y llama a la función de menú, la que vimos anteriormente, que muestra las opciones que el usuario elige uno, pues va a ser el de la tarea, el de la tarea, y aquí va a ser el que ingrese el mismo usuario. Em, y para esta última parte del programa, de ejecutar la función, aquí. Para esta parte, llama al método de bisección con la función y el intervalo que dio el usuario. La raíz recibe o sea, la raíz es el valor aproximado de la raíz, y las iteraciones son cuántos pasos tomó para poder, eh, o sea, cuando el error calculado es menor que el error el que podemos permitir. El historial son todos los pasos intermedios que vienen en esta parte del print. Nos muestra información clara como el nombre de la función, el intervalo que dio el usuario, la raíz encontrada, el valor de la raíz y el error final que tuvo nuestro procedimiento. Y finalmente, estos son los resultados que vienen en la tarea. Aquí escogimos la opción 1, la del seno. Propuse yo el intervalo de -1 a 1, y la raíz encontrada directamente fue 0, porque al hacer el punto medio de 1 a 1, pues es el 0 y coincide con la raíz. Es por eso que las iteraciones tomó 1 y el error final, bueno, la raíz fue 0 y el error final fue muy chiquito. Aquí para la de la 2, propuse un intervalo de 0 a 1. La raíz encontrada fue este número. Tomó 20 iteraciones y el error final fue igual, casi, casi 0. O sea, recalco que es el valor calculado que tuvo el programa, y el del inicio que mostré es el error al que podemos permitir. Podemos hacerlo desde el código, incluso más chiquito el error. Y finalmente para la 3, la del polinomio, propuse el intervalo de 1 a 2 y la raíz encontrada fue esta. Tomó 20 iteraciones y el error final fue igual, muy chiquito. Y pues eso sería todo. Gracias.